acuarela es sin lugar a dudas la más longeva de las especialidades pictóricas. Nace con la lluvia, en la disolución natural de la tierra que lame la orilla de los ríos, en el rocío exuberante de los humedales, acariciando el verdor de la naturaleza, en el agua bendita que fluye eterna, fascinante, derritiendo gota a gota el arco iris de los pigmentos, inundando el mundo de luz y color. Su contacto con el hombre es ritual. La pintura mural, la ornamentación textil y los códices de la región mesoamericana son las primeras acuarelas del arte prehispánico, ya que fueron realizadas con pigmentos naturales disueltos en agua. Muchas culturas altiplánicas usaron la pintura como expresión estética manifestada en murales y mantos. Dentro de los objetos recibidos por Hernán Cortés, antes de iniciada la conquista, existían algunos que definió como maravillosamente artísticos. Más tarde, en el apogeo de la conquista, se recurrió a la imaginería, a través de reproducciones de arte religioso de las obras de maestros europeos, hasta la llegada de artistas al Nuevo Mundo, lo que inició a los nativos en estas artes, comenzando el denominado arte mestizo. Las primeras obras durante la época de la colonia estaban inspiradas en la pintura de las cortes católicas europeas y estaba destinada a difundir la fe católica. Más tarde, en medio de las expediciones del Nuevo Mundo, destaca la historia de Naturalis Brasiliae de George Margraaf y Willem Piso, publicada en 1968. Conjunto gráfico entre documentación naturalista y producción puramente artística. El primer conjunto de imágenes que conservamos, realizado en suelo americano por un artista profesional europeo, es el que hizo John White en la década de 1580. Se trata de una colección de acuarelas naturalistas que incluyen cartografía, topografía y etnografía. Más adelante, Baltasar Jaime Martínez Compañón, obispo de Trujillo, produjo una serie de ilustraciones a color que representan las más variadas facetas de la vida en el noreste del Perú. También fue de mucha importancia la expedición Malaspina, integrada por navegantes, científicos, naturalistas y artistas que al trazar mapas, descubrir especies y estudiar razas humanas y especies animales, dejaron una importantísima serie de acuarelas de gran valor artístico, histórico y etnológico. En Voyage dans l'Amérique Meridional, el naturalista Alcides d'Orbigny elabora medio millar de láminas dibujadas y pintadas que constituyen un gran sustento documental de su monumental obra de 11 volúmenes. En el nacimiento de la República está Melchor María Mercado, artista chuquisaqueño de fuertes convicciones sociales, cuya obra más importante fue su álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia. En esta época, casi en un absoluto anonimato, los artistas nacionales desarrollan un trabajo destinado a encargos de personas o instituciones en una incipiente apertura al arte como expresión social, colectiva y pública. A decir de los historiadores, en el siglo XIX se crea una dualidad en el arte con las siguientes características. Por una parte, el arte oficialista del neoclasismo académico y frío, y por otra parte, un arte popular hasta ahora prácticamente desconocido y dejado de lado. Si bien en la guerra de 1879, por ejemplo, se ha elaborado un arte conmemorativo posterior a la conflagración entre Bolivia, Perú y Chile, existen testimonios gráficos de este enfrentamiento
en las acuarelas del teniente inglés Rudolph de Lisle, publicadas en el libro Guerra del Pacífico, Diario y Acuarelas. Las acuarelas del teniente británico mantienen el mérito de haber sido realizadas en los momentos en que se producían hechos sobresalientes del conflicto, destacando entre ellos la captura de Huáscar, la ocupación del sur peruano y la campaña de Lima. Más tarde, el país se desangrará en la Guerra del Chaco frente a Paraguay. De esta tremenda confrontación, los organismos de inteligencia y comunicación encargaron a varios pintores nacionales la tarea de hacer registros plásticos y visuales del conflicto. Arturo Borda, Cecilio Guzmán de Rojas, Raúl G. Prada, Gil Coimbra y Arturo Requemerubia fueron parte protagónica en las filas del ejército y en el frente de batalla. Todos ellos, con excepción de Borda, elaboraron acuarelas del conflicto, con reseñas de los paisajes, personajes y hechos de los combatientes. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue el que introdujo la técnica de la acuarela como elemento de expresión artística a nuestro país. Sin embargo, una muestra de acuarelas de Luis Luksic en la Cancillería de la entonces República de Bolivia, en la primera década del siglo XX, inauguró, por así decirlo, el movimiento oficial de las técnicas pictóricas al agua. Por la época, destaca la obra del movimiento muralista de Miguel Alandia Pantoja, Gil y Maná y Walter Solón, quienes elaboran sus proyectos de mural en dibujos, aguadas, acuarelas y témperas. Más adelante, continuaron trabajando como cultores de la acuarela en Bolivia los maestros Julio César Tellas Román y Ricardo Pérez Alcalá. En la década de los 80, Mario Conde y Javier Fernández inician lo que puede denominarse la corriente contemporánea de la acuarela. Alejados con determinación y capacidad del paisaje y de los bodegones tradicionales, sus obras abordan temas con fuerte contenido político, en el caso del hiperrealismo de Conde, y de un realismo subjetivo etéreo y poético en las obras de Fernández. A su tiempo, David Angles explora sus posibilidades de expresión en acuarelas influidas por las corrientes europeas. En Cochabamba, Gíldaro Antesana, Darío Antesana, Remy Daza, José Rodríguez, Gerardo Zurita y Gonzalo Torrico son los representantes sobresalientes de esta etapa en la producción acuarelística. También fueron importantes cultores del arte de la acuarela en Bolivia: Jorge Carrasco, Alfredo da Silva, Erasmo Zarzuela, Mario Pinto, Vladimir Rojas, Sixto Sandoval, Raimundo Mendieta, Víctor Araníbar, entre otros. En los albores del siglo XXI destaca la obra de Álvaro Ruilova, notable y joven artista polifacético. Su vigoroso dibujo define la calidad de su propuesta plástica. En esta dirección se inscriben Rosemary Mamani y Mónica Mamani, quienes demuestran una gran capacidad expresiva y sobrada solvencia técnica. Junto a ellos se considera también la obra de Jorge Dávalos, Consuelo Mendieta y Alejandra Alarcón en nuevas vertientes de producción. La acuarela en la actualidad vive como el agua y escribe con sobrada autoridad la historia del arte boliviano.
Estás viendo